Compañeros, estamos teniendo ahora partidos para ver esos libros que yo os digo que son mágicos, que no son más que otra cosa que un partido de fútbol. Un partido de fútbol es el mejor libro para nosotros, para los entrenadores, para los formadores, para esas personas que están dándole forma a día de hoy a muchachos muy jóvenes y que evidentemente nuestra misión tiene que tener una visión. Para que la misión pueda ser fructífera, tenemos que tener una visión, es decir, hacia dónde llevamos nuestro trabajo con nuestros jugadores, ¿verdad? Por eso tenemos que ver fútbol del más alto nivel, porque nuestros muchachos quieren jugar en ese nivel. Lo vamos a conseguir con muy pocos, algunos tendrán la suerte de llegar, otros quedarán muy cerca, otros quedarán lejos, pero todos con el simple hecho de haberlo intentado, pues van a ser personas con cosas que les van a quedar para toda la vida, para sus vidas, para poder luchar por cualquier cosa fuera del fútbol. Por eso yo siempre digo de que nosotros somos personas, el entrenador que parezca más insignificante, que está entrenando un equipo de fútbol base de una categoría muy baja, somos personas que estamos tocando el futuro de estos muchachos. Pero bueno, no quiero perderme. Estos partidos que estamos viendo ahora de la Champions, que ya son partidos de un nivel tremendo, donde vemos futbolistas tremendos, donde vemos equipos muy buenos, donde vemos entrenadores que son grandes estrategas, es decir, que saben sacar lo máximo de cada jugador que tienen y que saben cómo juntar diferentes capacidades de diferentes jugadores para que entre ellos multipliquen sus propias posibilidades en bien del equipo, ¿verdad? Bueno, fijaros que yo voy a hablaros ahora de qué está ocurriendo con todos los jugadores que pasan por las manos de Guardiola. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Evidentemente Guardiola en el City, por poner un ejemplo, firma con mucho dinero. Firma con mucho dinero. Y podríamos decir qué fácil es entrenar, qué fácil es sobresalir, qué fácil es llegar al éxito cuando tienes dinero para conseguir los mejores futbolistas y a través de ello pues construir un gran equipo. Que tú tengas los mejores futbolistas no significa que vayas a tener un gran equipo. Ahí está la maestría de un gran estratega, porque un gran estratega no solamente busca esa conjunción dentro del terreno de juego, sino que busca también una conjunción en sus vidas. Porque a la persona no la podemos separar del futbolista y al futbolista no lo podemos separar de la persona. Por eso esto es mucho más complejo de lo que parece y los grandes estrategas de estos niveles no solamente, vuelvo a repetir, son grandes alineadores, son grandes olfateadores de lo que necesita cada jugador, de lo que necesita su equipo, de lo que está haciendo el rival, para luego acometer un plan. No es solamente esto, sino que son personas que viven la vida pues con normalidad, para entender de que ese futbolista tan especial no deja de ser una persona muy normal y que para conseguir su máximo rendimiento necesita que la persona esté bien. Por eso, entrenadores del máximo nivel no es fácil encontrar y cuando uno los encuentra hay que ser profundos en el análisis de estas personas, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre con los jugadores que firman los equipos donde está Guardiola? A base de mucho dinero. Yo, la lectura que saco es la siguiente. Cuestan mucho dinero porque son jugadores muy destacados en los equipos donde estaban. Son grandes especialistas de algo muy concreto. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan al proceso, yo diría que formativo, evolutivo hacia la competición que realiza Guardiola? ¿Qué es lo que ocurre con estos especialistas? Pues que estos especialistas se empiezan a convertir en algo más que ser un especialista en el uno contra uno, que ser un especialista en el ataque, que ser un especialista en la defensa, que ser un especialista en una altura del terreno de juego determinado, que ser un especialista en hacer a otros mejores a través de unas capacidades que él tiene y que otros no tienen y que en esa simbiosis se consigue generar un rendimiento muy alto. Yo creo que no pasa por ahí el éxito de Guardiola. Guardiola, yo digo que en formación, nuestra labor, la labor
del entrenador formador es hacer crecer al jugador, aproximarlo cada vez más a ese futbolista que quiere ser, hacerle crecer en herramientas, potenciar las que ya tiene, detectar su talento y enseñarle a conocer sus mejores virtudes para que sepa desarrollarlas y luego ponerlas en escena dentro de la competición. Esa es la labor de un entrenador formador. Pero luego el entrenador profesional, el que no entrena a jugadores sino que ya entrena a futbolistas profesionales, es darles valor. Normalmente ya el jugador que se convirtió en futbolista profesional llega como un especialista de algo muy concreto. Este es un extremo que tiene muy bueno 1 contra 1, que te va a ayudar a desajustar al equipo rival cuando la luz desaparece del terreno de juego. Este otro es un gran constructor de juego, el otro es un gran recuperador, este es un jugador que resulta que defiende muy bien en espacios muy grandes, con lo cual te permite defender muy adelantado. Al final los jugadores se acaban convirtiendo en futbolistas que son como herramientas para un entrenador que luego, gestionando las capacidades, consiguen hacer un buen equipo. Pero Guardiola va más allá. ¿Y por qué digo que va más allá? Porque una de las razones que yo he tenido siempre, que he intentado trasladarle a los entrenadores cuando he sido director, cuando he estado de responsable en el Sporting de Gijón en Mareo, cuando he estado de responsable en Venezuela, cuando he estado responsable en el Atlético de Madrid, yo siempre le he dicho a los entrenadores, nosotros tenemos que hacer más grande el jugador que nos dejan en nuestras manos. Tenemos que hacerle mejor en el año que están con nosotros. Ese es nuestro objetivo. Entonces los entrenadores me preguntaban, bueno, ¿y cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se mide eso, ¿no? ¿Cómo se mide el crecimiento que ha tenido el jugador que ha pasado conmigo? Pues 10, 11 meses. ¿Cómo se mide eso para saber si yo he hecho bien mi trabajo? Entonces yo les decía, cada jugador cuando nos lo dejan en el terreno de juego es capaz de controlar un espacio determinado. Un espacio determinado en defensa, un espacio determinado en ataque. En las dos grandes fases del juego. Hay jugadores que en el momento que se salen de ese espacio, o que intentan salir de ese espacio, ya necesitan la ayuda de otros. Necesitan la ayuda de otros para defender, con lo cual pues hay un compañero que tiene que venir a ese espacio que tú debieras de dominar, porque tú eres incapaz de hacerlo de manera solitaria. Incluso pues entendiendo de que hay veces que tienes que defender no situaciones de 1 contra 1, sino incluso de 1 contra 2. Bien, cuando un jugador va creciendo en su espacio, es decir, necesita menos ayudas defensivas en su espacio, esto significa que está creciendo. Cuando un jugador en ataque es capaz de no necesitar a un compañero que le viene a 8 metros a recibir la pelota, y ya con que esté situado a 10 metros o a 15 metros es suficiente, esto significa también que el jugador está creciendo porque evidentemente su capacidad de percibir, su capacidad de alcanzar con su cerebro todas las posibilidades del juego para luego manifestarlo a través de sus capacidades técnicas, tácticas, en sus decisiones y en sus ejecuciones, pues evidentemente vemos que también crece, ¿verdad? Si cada jugador que nosotros tenemos en el terreno de juego va creciendo en su espacio, si los 11 jugadores crecen en su espacio, al final el espacio general que tiene que dominar el equipo cada vez es mayor, con lo cual tenemos un mayor poder en cualquier rincón del terreno de juego. Bien, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo vamos consiguiendo que el jugador vaya agrandando sus posibilidades, es decir, agrandando su espacio de dominio ofensivo y defensivo, como estoy diciendo? Bueno, pues uno de los ingredientes básicos, que es la siguiente que yo le decía a los entrenadores, es que el jugador en formación tenemos que habituarlo a que desde la posición madre que tiene, desde la posición, diríamos, más idónea para sus capacidades que tiene dentro del terreno de juego, ¿de acuerdo? Esa posición que ocupa un espacio determinado que luego se va moviendo en el terreno de juego ese espacio, ¿verdad? Pero ese espacio en relación al resto de espacios va siendo el mismo espacio, Esté la pelota en la banda izquierda, esté en la banda derecha, esté más adelante o esté más atrás. Es el mismo espacio, lo que pasa es que se va moviendo en relación a la pelota, pero tenemos a los mismos espacios rodeándonos, ¿de acuerdo? Entonces es el mismo espacio. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo conseguimos que el jugador vaya agrandando su espacio? Pues hay algo que es vital, y es hacer que ese jugador
sepa jugar un poquito más adelante, un poquito más atrás, un poquito más por dentro, un poquito más por fuera, ¿de acuerdo? De donde tiene su espacio madre, el que ya domina. Con lo cual quiere decir que si le acostumbramos a jugar un poquito más adelante, es decir, si provocamos que nuestro jugador invada el siguiente espacio que tiene por delante, ya está conociendo otro tipo de fútbol, porque más adelante se van a dar otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Si le hacemos jugar un poquito más por fuera, pues evidentemente va a conocer el fútbol que se da también por fuera. Si este jugador está jugando por fuera y le hacemos jugar también un poquito más por dentro, va a conocer los misterios de por dentro. El fútbol, siendo igual para todos, es desigual en cuanto a los espacios por donde anda la pelota, porque evidentemente todo lo marcan las dos porterías, la que queremos perforar y la que debemos evitar que nos perforen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas dos porterías marcan todo lo que ocurre a nivel de tiempo y de espacio, a nivel de responsabilidad, a nivel de qué tipo de herramientas voy a utilizar, dónde el rival va a poner más rivales, entendiendo de que esas dos porterías marcan dónde va a haber más rivales. Evidentemente las dos porterías marcan que donde más rivales va a haber siempre va a ser en el pasillo central, con lo cual va a haber menos tiempo y espacio, por fuera va a haber más tiempo y espacio, ¿verdad? Todas estas cosas son vitales para llegar a la conclusión de que el proceso que realizamos con ese jugador en formación tiene que llevar al futbolista, no, al jugador mejor dicho, para querer ser futbolista, para poder ser futbolista, a jugar en su proceso formativo un poquito más adelante, un poquito más atrás, un poquito más por fuera, un poquito más por dentro. Pues fijaros que Guardiola, después de firmar jugadores que son especialistas en algo muy concreto, a los 2 años de estar con él ya no son el mismo futbolista. Y estoy seguro que el proceso que lleva, amparado en la competición, amparado en los objetivos que tiene como equipo, como entrenador, los objetivos que le plasma también a los jugadores, al final tiene también un proceso formativo dentro de su trabajo que hace crecer a los futbolistas. Porque Kevin De Bruyne, cuando empieza con él, jugaba de algo determinado, jugaba siendo un especialista de algo determinado. Ahora vemos a Kevin De Bruyne que juega a la altura del 9, que juega a la altura del medio centro, que equilibra, que recupera y que organiza, con lo cual mucho más atrás. Estamos viendo que cuando modifica el sistema Pep Guardiola es capaz Kevin De Bruyne de jugar desde la banda. Juega más por fuera, juega más por dentro, juega más por delante, juega más por detrás. Pero es que no ocurre con Kevin De Bruyne. Es que ha ocurrido con Gundogan, es que está ocurriendo ahora con Grizzly, es que ha ocurrido con Rodri, es que está ocurriendo con Stones. Es que al final lo que está haciendo Guardiola es ese jugador especialista que costaba un dinero a través del trabajo, del proceso, ayudándose de la competición, lo que hace es dar valor, dar más valor todavía al jugador que han puesto en sus manos. Esto es de lo que quería hablar. Para terminar diciendo, el fútbol, como la vida, como las modas dentro de la vida a nivel de la ropa que ponemos, de todas estas cosas, como que tiene, es una especie de edificio que tiene esquinas y que cuando pasas un tramo largo del edificio, llegas a una esquina, doblas y de repente pues te encuentras con algo nuevo. Cuando vuelves a doblar te vuelves a encontrar con algo nuevo. Cuando vuelves a doblar te vuelves a encontrar con algo nuevo. Pero cuando vuelves a doblar a la quinta vez te encuentras con lo mismo que te encontraste la primera vez. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy viendo ahora que este tema de hacer crecer a los futbolistas en su espacio, esto quiere decir que interpretan muy bien diferentes roles dentro del terreno de juego en relación a la posición que ocupan, y esto nos está llevando a la Holanda, que todos pusimos como un punto referencial en un momento determinado, que fue por los años 70, en cuanto a aquella naranja mecánica que nos decía, o que todos pusimos el apelativo del fútbol total, que era un fútbol total porque el fútbol siempre ha sido variable e impredecible, y los jugadores dentro de esa variabilidad e impredecible que es el juego daban muy buenas respuestas, pero no en la misma posición, sino que al final también el juego es un problema de tiempo y de espacio, y aquella naranja mecánica pues era una continua creación de espacios y ocupación de espacios, es decir, los jugadores intercambiaban mucho las posiciones. De hecho, ahora
pues estamos viéndolo en Guardiola, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo, por ejemplo, para sacar la pelota desde atrás, suele abrir a los dos centrales, de repente retrasan un medio centro, con lo cual se queda en una línea de 3, para poder elevar las alturas de los laterales, con lo cual esos laterales se ponen muy arriba, con lo cual los extremos se interiorizan, con lo cual hay un cambio de ocupación de pasillos, pero también de alturas, ¿de acuerdo? Tanto de pasillos como de alturas, y todo esto está en base a generar problemas al equipo que te defiende, ¿verdad? Bueno, pues como ahora ya todo el mundo está preparado para defender a 3 jugadores que inician más el portero, pues de repente vamos a ver algún día cómo resulta de que van a ser los dos centrales que se siguen abriendo, que los dos laterales van muy arriba, que los dos extremos interiorizan y retrasan la posición en el pasillo central, y que de repente los volantes vienen a hacer como de laterales, es decir, que hay un intercambio de que el lateral pasa a ser el extremo pasa a ser el volante, y el volante pasa a ser el lateral, ¿no? Generándose entre ellos espacios, con lo cual dándose tiempo y espacio, con lo cual generando más dificultades al rival, ¿verdad? Va a haber muchas maneras de cambiar escenarios para dificultar la labor defensiva de los rivales. Esto, ¿cómo se puede hacer si los jugadores no saben interpretar el juego en diferentes alturas y en diferentes pasillos? Es imposible. Por eso, para nosotros los entrenadores formadores, tener esto muy claro es vital, compañeros. Es vital porque, vuelvo a repetir, nuestra misión, que es preparar al jugador para el fútbol donde va a estar el día de mañana, si no está acompañado de la visión nuestra que tenemos que alimentar a través de ver este fútbol para sacar conclusiones y decir, yo tengo que preparar al jugador para esto, no lo vamos a conseguir. Un abrazo muy grande, espero que os sirva.